Muy bien, jóvenes, muy buenas tardes. Soy el profesor Eliazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía. Vamos a ver 18 semanas, la historia de la filosofía. Un saludo de parte de la plana de filosofía y de la pre de San Marcos. Es encomiable que en este contexto un poco difícil, diferente, muchos jóvenes tengan todavía esa vocación por el estudio y quieran postular a la mejor universidad que tiene el Perú. Entonces me parece eso admirable. Quería saludarlos por esa decisión que ustedes han tomado. Y bueno, vamos a ver el curso de filosofía con cierto detenimiento porque la mayoría de ustedes no ha llevado filosofía en el colegio. Entonces no es como enseñar historia, enseñar biología. Y digamos, eso se nota ciertamente desde, digamos, la misma definición de filosofía. O sea, aparte de que la filosofía es un saber que a muchos de ustedes no se los enseñan en el colegio, los mismos filósofos no se ponen de acuerdo en torno a qué es la filosofía. Si yo le pregunto a un biólogo, a pesar de las diferencias, los biólogos tienen cierta opinión consensuada de lo que es la biología, los mismos los químicos, los físicos. Pero si yo le pregunto a dos filósofos qué es la filosofía, me voy a dar cuenta que tienen opiniones distintas, ¿no? Acá, digamos, existen tantas definiciones de filosofía como filósofos hay, o como decía nuestro gran premio, bueno, nuestro gran filósofo, Salazar Bondi, probablemente el mejor filósofo que hayamos tenido, hay una paradoja en torno a la filosofía. ¿Cuál es esta paradoja? Que todo el mundo cree saber qué es la filosofía, pero los filósofos no se ponen de acuerdo, ¿no? En ese sentido, un paso altamente recomendable cuando uno estudia un curso de filosofía sería no preguntarnos qué es la filosofía, sino dónde surgió la filosofía. La filosofía, jóvenes, es un producto cultural de Grecia. En ese sentido, la misma palabra etimología es una palabra griega. Está compuesta de dos raíces. Filos, amor, deseo, y sofía, sabiduría. Por ende, o cuanto menos, etimológicamente, filosofía es amor a la sabiduría. Pero ojo, no es lo mismo un filósofo que un sabio. Pensemos, imaginemos que este celular es la sabiduría. El sabio cree tener la sabiduría y dicen, miren jóvenes, yo soy sabio. El filósofo en este punto es un poco más humilde porque dice, yo no poseo la sabiduría. Busco la sabiduría, pero justamente la busco porque no la poseo. Todos buscamos lo que no tenemos. Entonces el filósofo cuando dice buscar la sabiduría está reconociendo sutilmente, claro está, que no posee la sabiduría. Y esto que les estoy explicando lo explicó también Pitágoras, el rey, ¿no? Un rey le preguntó a Pitágoras, ¿y usted, ciudadano ilustre, a qué se dedica? Y Pitágoras, según Herodoto, respondió, yo no tengo ningún saber en específico, ¿no? Yo más bien soy un buscador del saber, un afanoso por el saber. Entonces, de nuevo, el sabio tiene el conocimiento, el filósofo no lo tiene, y justamente por eso lo busca, ¿no? Sí, muy buenas tardes, jóvenes, ¿no? Entonces, jóvenes, tengan en cuenta, por favor, esto que les estoy comentando, ¿no? Incluso les hemos puesto una pregunta del diálogo El banquete de Platón. Platón dice que entre los dioses y los seres humanos hay seres intermedios que, digamos, Platón denomina daimon, ¿no? No es un dios, no es un hombre. Entonces, Platón dice que los dioses son sabios. Los hombres son ignorantes, pero quieren quedarse en su ignorancia. En ese mismo sentido, hay seres intermedios que, si bien son hombres, son ignorantes, pero desean saber. Y en ese sentido quieren ser dioses. Serían los filósofos, por eso esa clave es, digamos, este pasaje de Platón guarda afinidad con la definición etimológica, ¿no? Muy bien, Diego, coincidencias, ¿no? Te enseñé en veterinaria, en efecto, yo enseñé en veterinaria a comienzos de año y ahora, digamos, en esta modalidad, digamos, virtual también nos estamos viendo, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces vayamos a la
definición. Existen tantas definiciones de filosofía como filósofos hay. Miren, jóvenes, a ver. El examen de San Marcos hace un par de años ha cambiado y tiene las famosas preguntas DECO, destrezas cognitivas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo postulaba, a mí me venían preguntas digamos, más o menos así. ¿Qué filósofo griego ostenta la frase solo sé que nada sé? Y te ponían claves, Protágoras, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles. Entonces yo debía ver las claves y dar con la clave Sócrates. Pero el joven que marca Sócrates probablemente, o a veces, algunas veces, ni siquiera entiende qué dice Sócrates. Simplemente se lo memorizó. Entonces, San Marcos quiere ser una universidad de investigación. Entonces, para investigar se necesita memoria, sí, pero también necesitas tener capacidad de inferencia, capacidad de análisis, de crítica. Entonces, en vista de este examen de admisión, ahora las preguntas evalúan más la comprensión. ¿Qué les quiero decir con eso? Que probablemente una pregunta sea, ¿qué quiere decir Aristóteles cuando dice que la filosofía es? Y le copien esa definición. Yo, en este curso, y es mi apuesta pedagógica, voy a venir porque ustedes comprendan lo que digan los filósofos. Sería bastante ocioso de mi parte que yo venga a repetir lo que está en su cuadernillo o en los PPTs. Yo voy a venir a que ustedes comprendan, porque las preguntas van a evaluar comprensión, ¿no? Entonces, muy bien. Aristóteles nos dice que la filosofía es una ciencia teórica. En el primer libro de la Metafísica, Aristóteles dice que hay saberes productivos. Se trata de que, digamos, tú sabes algo para hacer algo, poiesis. Llevo un curso de carpintería que tiene como fin hacer carpetas, ¿no? Muy bien. Luego están los saberes prácticos. Se trata de reflexionar, pero para guiar la acción, la ética. No se trata de saber qué es el bien, se trata de saber qué es el bien, pero para ser una buena persona. La economía también es un saber práctico. Se trata de conocer sus nociones para administrar bien los recursos de una casa. Pero hay un tercer tipo de saberes que Aristóteles llama saberes o ciencias teóricas. No se trata de saber para hacer algo, ni mucho menos tiene una utilidad. Se trata del saber por el saber mismo, ¿no? Yo sé carpintería para administrar o, digamos, para hacer carpetas, pero la filosofía es inútil, decía Aristóteles. Yo sé filosofía por el gusto de saber, no para algo. Y tampoco persigue ninguna utilidad. Aristóteles era muy claro al decir que la filosofía era un saber inútil para la vida. Jóvenes, muy bien. Segunda parte de la definición, primer principio de las primeras causas. A ver, lo que nosotros llamamos mundo proviene de la palabra latina mundus. En cambio, los griegos hablaban de cosmos, mundo ordenado. Aristóteles dice en la metafísica que todo lo que existe, existe por algo. ¿Eso qué quiere decir? Que este cosmos, este mundo, ha sido creado por alguien. Hay una causa, uno, que le dio el ser. Sin embargo, jóvenes, si todo lo que existe ha sido creado por algo, esta causa le dio el ser al mundo, pero ella misma no se creó. Una causa Dios le dio el ser. Una causa perdón, le dio el ser. Por ejemplo, jóvenes, ¿quiénes son sus causas eficientes de ustedes? ¿Quiénes les dieron el ser? Muy bien, Ismael. Sus padres. Pero sus padres le dieron el ser a usted. Pero sus padres no se crearon ellos mismos. ¿Quiénes crearon a sus padres? Sus abuelos. Pero sus abuelos no se crearon ellos mismos. Causa 3. Entonces Aristóteles dice que uno no puede dirigirse ad infinitum en una serie infinita de motores, sino que en algún momento tiene que llegar al a la primera, ¿no? Causa incausada, así lo llaman, ¿no? ¿Por qué causa? Porque le da el ser al mundo. ¿Por qué incausada? Porque no recibe el ser de ninguna causa anterior. Entonces, si les viene en un examen, ¿no? Cuando Aristóteles dice que la filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y los primeros principios,
Quiere decir que el objeto de estudio de la filosofía es, le viene la clave, la primera causa. San Marcos ya sabe que ese alumno entendió, le explicaron, ¿no? Muy bien, pero ese es un modo de entender la filosofía. Wittgenstein, este famoso filósofo austriaco, tenía una manera distinta, ¿no? Wittgenstein primero dice que la filosofía no es un cuerpo de doctrina, es decir, no es un saber, no es una ciencia. Las ciencias producen conocimiento, son un sistema de proposiciones del mundo. La filosofía no es una ciencia, no da proposiciones del mundo, sino que más bien es jóvenes, no entiendo qué ocurrió, eh, pero continuemos la clase, jóvenes. Sí, no te preocupes, ya, espero que ahora sí me escuchen bien y me vean bien. No sé qué ocurrió, jóvenes, hay varios misterios en la vida, ya les indicaremos qué ha ocurrido, ¿no? Si es una cuestión, digamos, ¿no? Entonces, ya luego, jóvenes, digamos, continuemos con la clase, ¿no? Hemos estado 3 segundos, o bueno, un minuto en un agujero de manzana. Entonces ya volvimos, jóvenes, ya volvimos. Muy bien, les decía que para Wittgenstein la filosofía no es una ciencia. Eso quiere decir que Wittgenstein, a ver, ¿qué pasó? ¿No? Eso quiere decir, jóvenes, que Wittgenstein se opone, ¿no? Se opone a Aristóteles. La filosofía no es una ciencia, mientras Aristóteles la concibe como una ciencia. Ahora, ¿qué quiere decir Wittgenstein cuando la filosofía es una actividad que analiza el lenguaje? Wittgenstein dice que los filósofos no analizan pensamientos. ¿Qué quiere decir eso, estimados alumnos, ¿no? Que claro, para yo conocer los pensamientos de un filósofo, ¿qué hago? Leo sus grandes obras, ¿no? Si yo quiero conocer los pensamientos de Platón, leo sus diálogos. Si yo quiero conocer la crítica de Nietzsche al cristianismo, leo el Anticristo. O sea, yo no veo pensamientos, yo conozco la expresión lingüística de los pensamientos de los filósofos, ¿no? En ese sentido, estimados jóvenes, Wittgenstein con esto, digamos, hace el famoso giro lingüístico. El lenguaje es el objeto de estudio de la filosofía, ¿no? Entonces, son dos maneras distintas, ¿no, jóvenes? Son dos maneras distintas de enfrentar, digamos, jóvenes, la filosofía, ¿no? Muy bien, continuemos. Tenemos esto.
Ahora, jóvenes, ¿dónde surgió la filosofía? ¿No? Ya hemos dicho que es un producto cultural de Grecia, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿en qué siglo surgió la filosofía? En el siglo VI, en las ciudades griegas de la región de Jonia. Para ser más específico, en Mileto. Tengan cuidado porque alguna vez vi un examen que decía marque verdadero o falso. La filosofía surgió en Atenas. ¿Eso es verdadero o falso? ¿La filosofía surgió en Atenas? Falso, muy bien, falso. Tengan cuidado con eso. Surgió en Mileto, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el origen circunstancial? Esta pregunta, por ejemplo, ya vino en examen de admisión. Para Platón y Aristóteles, el origen de la filosofía es el asombro o admiración. Lo que sí podría venir es, ¿qué quiere decir Aristóteles cuando dice que el origen de la filosofía es el asombro? O sea, que el alumno comprenda. A ver, expliquemos esto con cierto detalle. Pasaje de la Metafísica de Aristóteles. En efecto, los hombres comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza, y después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos también y los astros y el origen de todo. Es decir, el asombro es ese sentimiento de perplejidad que uno siente frente al mundo que va a hacer que uno lo formule esa perplejidad en una pregunta lingüística. Claro, estas preguntas comienzan a ser sencillas porque las hojas son verdes, porque el cielo es celeste, porque el sol se desplaza en el firmamento, pero conforme, digamos, van, ¿no?, subiendo cierto grado de abstracción, nos hacemos preguntas generales como la de cuál es el origen de todo, ¿no? Ah, ya, muy bien, jóvenes. Siempre díganme eso, por favor. Cuando ocurra eso, tenemos que desconectar la cámara, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, jóvenes, ahora espero que escuchen mi voz de una manera más adecuada, ¿no, jóvenes? Muy bien. A ver, les decía, jóvenes, ¿no?, que ¿qué es, digamos, el asombro o a qué nos, digamos, lleva el asombro? ¿No? El asombro, ese sentimiento de perplejidad, nos lleva, ¿no?, decía Aristóteles, a formularnos ciertas preguntas, ¿no? Preguntas que comienzan a ser particulares, como digamos, las fases de la luna, pero terminan, digamos, jóvenes, teniendo que ver con el origen de todo, el arjé. Entonces, así la filosofía, estimados alumnos, ¿no? Bueno, así surge la filosofía, ¿no? Digamos, del asombro, vamos a cierto tipo de preguntas. Muy bien, factores que propiciaron el surgimiento de la filosofía, ¿no? O sea, ¿por qué, profesor, yo he leído al historiador Toynbee y él habla de matrices civilizatorias? Las matrices civilizatorias, por ejemplo, jóvenes, tienen que ver, ¿no?, con la matriz inca, azteca, griega, egipcia. Entonces la pregunta china, naturalmente, es, ¿pero por qué surge, profesor, en Grecia y por qué no surge en otra matriz civilizatoria como los incas? ¿No? Entonces vamos a responder esa pregunta dando cuenta de ciertos factores y condiciones que tuvo la cultura griega, ¿no? Digamos, el primer factor es el religioso, ¿no? La religión griega, jóvenes, no tenía un libro sagrado. O sea, si bien habían mitos, estos mitos lo contaban, podríamos decir, los poetas. Tenemos la Ilíada y la Odisea con Homero, y tenemos también, jóvenes, a Hesíodo con trabajos Irías y Teogonía, ¿no? Muy bien, no vayan a olvidar eso, ¿no? Es más, los mitos griegos son cambiantes y variantes. Si ustedes leen Hesíodo, en Teogonía, Hesíodo dice que Prometeo le robó el fuego a Zeus y en venganza Zeus le envió una mujer para desgraciarle la vida a él y a todos los hombres. ¿Es un mito machista? Sí. Si ustedes leen al mismo Hesíodo en otro libro de los Trabajos y los Días,
la venganza de Zeus porque Prometeo robó el fuego es no solamente Pandora, sino también el castigo de que trabajen, el trabajo. Y si ustedes leen, ahora sí otro autor, digamos Esquilo, Prometeo encadenado, ¿qué es lo que hace Zeus? Envía una águila enorme para que, digamos, ¿no?, le coma las entrañas. En la universidad me preguntan, profesor, ¿y cómo termina el mito? El mito es dúctil. Como no había una casta sacerdotal, o como no había un libro, había muchas maneras de contar el mito. Lo que quiere decir que no había una casta sacerdotal fuerte que defienda una interpretación correcta. ¿No, jóvenes? Muy bien, así que por favor tengan en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, si los primeros filósofos hubieran surgido en el mundo judío, probablemente hubieran terminado crucificados, porque ahí no había cierta libertad religiosa que sí, jóvenes, la había, ¿no?, en Grecia. Factor geográfico. Sabemos ahora que en ningún pueblo produce todo lo que consume, lo que quiere decir que se hace necesario el comercio internacional. Sin embargo, el comercio, digamos, internacional supone intercambiar bienes materiales, pero también muchas cosas culturales. Imagínense un griego, ¿no?, imagínense un griego que se pone a conversar con un, digamos, egipcio en ese entonces. Y le dice el griego, mi dios fundamental es Zeus. Y el egipcio le dice, ah, mira, mi dios fundamental es otro. El griego era machista. Y el egipcio le decía, ah, mira, yo tengo una faraona mujer. Es cuando uno conoce una persona de otra cultura que relativiza su forma de ver el mundo. Y en ese sentido va a buscar la forma más racional. Entonces, como los griegos se toparon con otros pueblos, comenzaron a preguntarse si su forma de explicar la realidad era racional. Y naturalmente, esto que les estoy comentando necesita un suelo político fecundo, como la democracia, ¿no?, o la libertad de expresión. Jóvenes, la democracia es terreno fértil para que surja la filosofía en comparación, podríamos decir, de la tiranía. Los griegos se juntaban en el ágora a conversar sobre los asuntos públicos y a deliberar. No sé si han visto la película 300, El origen de un imperio, creo que se llama. No en 300, la convencional, sino en una que salió después, que ya no narra las hazañas de Leónidas, sino la de Temístocles. En una escena de esta película, jóvenes, se ve que Temístocles, frente al miedo que tiene, digamos, frente a la amenaza de los persas, va al ágora y les pregunta, ciudadanos, ¿le hacemos la guerra o no a los persas? Y algunos creen que sí, por ciertos argumentos, otros creen que no. O sea, ¿qué les quiero decir, jóvenes? Que la democracia fue importante porque los ciudadanos hablaban en el ágora. Pero para hablar, tú debes pensar muy bien los argumentos que vas a defender para sostener cierta postura, ¿no? Entonces, eso permitió, por ejemplo, jóvenes, el surgimiento de la filosofía. Incluso eso permitió el surgimiento de ciertos maestros que te cobraban por enseñarte a hablar en público. ¿Alguien recuerda cómo se llamaban esos maestros? ¿Recuerdan, jóvenes, cómo se llamaban esos maestros que te enseñaban a hablar en público? ¿No? Muy bien, Nadia. En efecto, los sofistas, ¿no? Los sofistas, Protágoras, el más ínclito de ellos, ¿no? Muy bien. Y finalmente tenemos, jóvenes, el factor socioeconómico, ¿no? El factor socioeconómico, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, jóvenes, tenemos, ¿no? Ustedes saben que hay una diferencia entre trabajo intelectual y trabajo manual. Trabajo manual, esclavos. Trabajo intelectual, amos, ¿no? ¿Qué les quiero decir con eso? Que, por ejemplo, Aristóteles tenía 20 esclavos. Pensemos que es en nuestro mundo, ¿no? Tenía un esclavo para que lleve a su hijo Nicómaco al colegio, otro para que haga las tareas con él, otro para que cocine, otro para que... Entonces, Aristóteles tenía todo el día para teorizar, para preguntarse por qué la luna, digamos, ¿no?,
cambiaba a lo largo del mes, las fases de la luna, ¿no? Entonces, el ocio, que es el tiempo libre, fue fundamental para el surgimiento de la filosofía. Es más, jóvenes, ustedes también necesitan ocio, ¿no? Para dedicarse a las labores intelectuales. Por ejemplo, jóvenes, usualmente los alumnos que ingresan tienen un promedio de como mínimo 20 horas de estudio a la semana. La media, claro está, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes, aparte de llevar las clases, porque en estos momentos no están estudiando, están llevando las clases, ¿no? Deben tener un horario de estudio. Lo que hacen el día de hoy, repasarlo. Lo que hacen el lunes, repasar. Entonces, miren, 5 horas o 4, aparte de, digamos, las 5 horas de clases que ustedes tienen. ¿Necesitan tiempo libre o no, jóvenes, para dedicarse a las metas intelectuales? Por ejemplo, un joven venezolano que acaba de llegar al Perú y no sabe dónde va a vivir el siguiente mes, no sabe dónde va, digamos, qué ropa se va a poner, no sabe qué va a comer, no está pensando en postular a San Marcos, está pensando en trabajar. Entonces, jóvenes, asuman con responsabilidad el apoyo que tienen, ¿no? Y pueden estudiar, es decir, tienen ocio, tienen tiempo libre. En un país, ¿no?, con muchas brechas sociales como el Perú, eso es un lujo, como les he comentado. Entonces, estos son los 4 factores, jóvenes, repasémoslos de nuevo. El religioso, ausencia de libro sagrado. El geográfico, el intercambio comercial, que permite un intercambio cultural. El político, ¿no?, la democracia, que permitió la libertad de expresión. Y el socioeconómico, la existencia de esclavo para que los hombres puedan filosofar. Muy bien, jóvenes, ¿no? Ahora vamos a ver ciertas características de la actitud filosófica. La primera es la característica de que la filosofía es, jóvenes, totalizadora. ¿Qué quiere decir que la filosofía sea totalizadora? ¿No? Que estudia aspectos, dice el PPT, de máxima generalidad. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? A ver, algunos manuales distinguen la actitud totalizadora, bueno, la característica totalizadora o la actitud filosófica de la actitud científica. A ver, jóvenes, ¿por qué la filosofía se distingue de la ciencia? ¿Qué creen ustedes sobre esta pregunta? ¿Es lo mismo la filosofía que la ciencia? No. ¿En qué se distinguen entonces? ¿Por qué la filosofía no es lo mismo que la ciencia? No necesita ver para creer, ya, que la ciencia estudia algo para darle solución. Claro, la ciencia es experimental, porque la filosofía no se enfoca en un determinado punto de vista, ya, muy bien. Por ejemplo, jóvenes, les voy a dar un argumento. A los que tienen, súmenle el siguiente argumento, jóvenes. Miren, la ciencia, como vamos a ver en este curso, es regional. ¿Qué quiere decir eso, estimados jóvenes? Que al científico no le interesa toda la realidad, le interesa conocer una parte de la realidad. Ejemplo, profesor, a mí siempre me conmovió la pobreza, quiero estudiar y conocer la sociedad para transformarla. Sociología. Profesor, a mí siempre me llamó la atención los seres vivos. Biología. Profesor, a mí siempre me apasionó la precisión de los números. Matemática. Profesor, yo quiero estudiar los cuerpos celestes, justo ahora que se vio la estrella de Belén, ¿no? Entonces, la astronomía. Si se dan cuenta, el científico no le interesa toda la realidad. Es como si, digamos, es como si la realidad fuera un pastel y él corta una tajada y estudia esa tajada, ¿no?, particular, podríamos decir. De nuevo, no le interesa toda la realidad, ¿no? Incluso si ustedes van a la universidad, pues si estudian biología, ustedes van a ver que luego uno se especializa en biología. ¿Quiere estudiar animales? ¿No? ¿Quiere estudiar plantas? Botánica, zoología. A diferencia de la ciencia, que es regional, la filosofía es totalizadora. Por citar un caso,
cuando Aristóteles se pregunta en la metafísica, ¿no? Cuando Aristóteles se pregunta en la metafísica la siguiente interrogante, jóvenes, ¿no? Aristóteles se pregunta, ¿no? ¿Qué es el ser? Cuando Aristóteles se pregunta ¿qué es el ser?, no está circunscribiendo ni delimitando la pregunta a qué es el ser que yo denomino ser vivo, a qué es el ser que yo denomino sociedad, a qué es el ser que yo denomino cuerpo celeste o número. Todo esto es. Así que el ser está detrás de todo esto. O sea, mientras el científico se concentra en una tajada del pastel, el filósofo se concentra en el pastel. Ciertamente, una opinión similar la tiene Hegel, jóvenes. ¿Por qué, profesor? Porque Hegel decía que, imaginemos que la realidad es un bosque. El científico está concentrado en un árbol del bosque. Árbol 1, ciencia 1. Árbol 2, ciencia 2. En cambio, el filósofo se concentra en el bosque, no en el árbol, ¿no? Así que recuerden eso, ¿no? Muy bien. Radical. La filosofía se dirige a la raíz de los problemas. Y está bien que vean eso como una raíz. ¿Por qué, profesor? Veamos. Descartes decía que había como el árbol del saber, así lo llamaba él, ¿no? El árbol del saber. Teníamos saberes que eran el tronco, la física, ramas más elevadas, medicina, mecánica, moral, pero teníamos la raíz, la metafísica, que discutía lo fundamental, bueno, la filosofía en general, ¿no? Que discutía los problemas fundamentales, ¿no? Muy bien, Marx, por ejemplo, jóvenes, es radical. ¿Por qué? Ollantumala se dio cuenta que el Perú es un país con mucha desigualdad social. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿No? Sirviéndose de los tributos, ustedes saben, y van a ver esto en economía, que en el sistema tributario, ¿no? Pides, digamos, impuesto selectivo al consumo si tienes una casa, si tienes un carro, y más uno paga un impuesto. Eso, mediante subsidios, lo llevó a muchas, digamos, mediante un sistema redistributivo, a muchos programas sociales como Cuna Más, Beca 18, ¿no? Pensión 65. Entonces, Marx le diría al señor Ollantumala que él, digamos, no está acabando con el problema de la pobreza, está atacando los efectos, porque para Marx todo andaba bien hasta que a alguien se le ocurre decir, esto es mío. Cuando alguien dice, esto es mío, genera, jóvenes, las clases sociales, burguesía y proletariado. Burguesía tiene los medios sociales de producción y proletariado no los tiene. Justamente por eso el proletariado vende su fuerza de trabajo y a cambio la burguesía le da un salario. Lo que pasa es que el burgués no reconoce en el salario todo el trabajo. ¿Cómo se llama ese trabajo no remunerado en la teoría marxista? Muy bien, plusvalía. Entonces, ese es el problema con el capitalismo, jóvenes, ¿no? Que, digamos, que mientras el capitalismo hace que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Entonces, si tú quieres acabar con el capitalismo, ¿qué debes hacer? Ser radical, ir a la raíz, ¿no? La pobreza está acá, pero la raíz de la pobreza es la plusvalía. Acaba de raíz. ¿Cómo se llama eso? Comunismo. Marx es radical en el Capital. Jóvenes, les estoy poniendo ejemplos porque les va a venir un ejemplo y les van a preguntar qué característica la actitud filosófica demuestra eso, ¿no? Muy bien. Racional. ¿Cómo distinguir la filosofía de la religión, jóvenes? Por esta característica. ¿Los filósofos son ateos? Muy bien, no todos. Tomás de Aquino es un filósofo, por ejemplo, ¿no? Cree en Dios, pero Tomás de Aquino no cree en Dios porque su corazoncito le diga eso. Tomás de Aquino cree en Dios por argumentos, las 5 famosas
vías. Entonces, lo que define un filósofo son los argumentos. Como han señalado algunos estudiosos, Tales, cuando decía que el agua era el arjé, decía algo parecido a Homero. Para Homero, el océano era el padre de todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué es Tales y no Homero el primer filósofo? Porque Tales de Mileto da argumentos racionales. El agua es el arjé porque donde hay agua, o donde hay vida, en principio, hay agua. Mira la semilla, el ser humano necesita agua, los animales, ¿no? Entonces, eso es lo que define a la filosofía, ¿no? Muy bien, ¿qué quiere decir que la filosofía sea crítica? Que justamente como yo me esfuerzo en sostener mis opiniones en argumentos lógicamente constituidos, voy a exponerme a que luego otros filósofos polemicen con las ideas que yo tengo. Yo creo en Dios, pero viene otro filósofo y dice, no, tus argumentos no me convencen, y va a polemizar la supuesta verdad a la que yo he llegado. Y si no lo hacen filósofos contemporáneos a mí, lo pueden hacer filósofos, digamos, que vengan después, cuando yo haya muerto y lean mis libros, ¿no? Por ejemplo, una vez vino en un examen de la pre la siguiente interrogante. Cuando Aristóteles dice, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, quiere decir que a pesar que estuvo 20 años en la academia de Platón, su filosofía no iba a ser una mera copia y un mero eco de la filosofía de su maestro, sino que iba a polemizar con sus ideas. ¿Qué característica de la actitud filosófica está demostrando Aristóteles? Esa fue la pregunta. ¿Qué marcaría? ¿No? Cuando Aristóteles, ¿cuál fue la clave correcta? Crítica, muy bien, ¿no? Fue en efecto crítica, ¿no? Muy bien, y justamente porque la filosofía es crítica, se puede decir que es problemática, ¿no? Se puede decir que es problemática. Replantea problemas. Ahora, jóvenes, hay algo importante que ustedes deben, digamos, aprender, ¿no? A ver, creo que la red ya está un poco más... A ver, ustedes, igual jóvenes, me indican, por favor, ¿ya? Entonces, jóvenes, les estaba diciendo que la palabra crítica proviene del griego krinei. Krinei significa separar. O sea, crítico, tengan cuidado con eso, crítico no es el que lee los libros y dice, todos se equivocan, voy a inventar la pólvora. Crítico viene del griego krinei, que es separar. El crítico es lo suficientemente inteligente para separar la verdad de la falsedad. Cuando Kant se pregunta cuál es el origen de las ideas, había leído a Descartes y había leído a John Locke. Entonces, Kant no es que rechace el empirismo y el racionalismo. Kant dice, los empiristas tienen cierta razón porque en la experiencia comienza el conocimiento. Pero también los racionalistas, porque luego necesitamos la razón para que ordene todo eso y tener una idea. Así que cuidado, ¿eh? Crítico es separar lo verdadero de lo falso. Y cuando Kant hace eso, también Kant replantea un problema que ya se había creído resuelto, ¿no? El tiempo es, digamos, absoluto o relativo, ¿no? Newton dice, bueno, es absoluto. Pero luego vino Albert Einstein y encontró problemas en lo que decía Newton con ese famoso ejemplo que refuta, digamos, la física clásica. Entonces, problemático es el que encuentra nuevos problemas. Este filósofo creyó haber resuelto tal problema de la existencia de Dios. Dios está muerto, dijo alguno. Y otro dijo, no, hay un problema en esa frase. La gente no le encontraría sentido a su vida. Por ejemplo, se cuenta que Martin Heidegger le preguntó, ¿no? Martin Heidegger le preguntó a sus padres por qué debemos morir. Y sus padres le dijeron, ¿no? Digamos, por el pecado original, ¿no? Por el pecado original. Entonces, Heidegger no creyó eso. Un filósofo tiene una duda, la formula a alguien, lee libros que dan respuesta a esa duda, pero sigue con la pregunta. Si ustedes tienen una pregunta, la formulan a su profesor, a sus padres, le responden y siguen su vida como si nada hubiera pasado, no tienen talante para... El filósofo es problemático. Incluso muchos creen, como Bertrand Russell, que el valor de la filosofía no está tanto en las respuestas que da, sino en las preguntas problemáticas que, digamos, suscita.
Ahora, tampoco vean lo crítico y problemático como algo, digamos, limitante. Profesor, pero ¿no sería, digamos, muy perjudicial para alguien ser muy crítico y problemático? Les pregunto algo, jóvenes. ¿La astronomía avanzó porque Copérnico creyó lo que decía Ptolomeo o porque lo leyó y lo problematizó? ¿No? Pues lo segundo, lo problematizó, ¿no? En efecto. Einstein no le creyó a Newton, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir a esos jóvenes? El saber no avanza por personas que van a la universidad, toman apuntes, se exponen muy bien a Newton. Para eso mejor leo a Newton. La ciencia avanza por personas que ponen el límite, critican y encuentran un problema en lo que decía Newton y hacen crecer la física, física cuántica, ¿no? Teoría de la relatividad, ¿no? Es más, muchos de ustedes, en realidad todos, llevan un curso de filosofía en la universidad porque según la nueva ley universitaria, la filosofía fomenta el pensamiento crítico. La filosofía es la historia de la crítica. Los primeros filósofos criticaron los mitos griegos. Platón criticó a los primeros filósofos. Aristóteles criticó a Platón. Tomás de Aquino criticó a Aristóteles. Descartes a Tomás de Aquino. Locke a Descartes. Kant a Descartes y Locke. Hegel a Kant. Marx a Hegel. Nietzsche a Hegel. Heidegger a Hegel. O sea, miren, hemos ido desde el siglo VI hasta el siglo XX. Es una historia de la crítica, ¿no, jóvenes? Así que tengan en cuenta eso, ¿no? Un filósofo va a unirse a los conspiranoicos para decir que la Tierra es plana porque discutió esa verdad. Bueno, es que tampoco se trata de discutir por discutir. Se trata de discutir con, digamos, argumentos, ¿no? Con argumentos. Aunque Diego, recuerda que la pregunta que tú estás sugiriendo es una pregunta más cercana a, digamos, las ciencias, ¿no? Las ciencias que la filosofía, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿No? Pero también tiene que, en efecto, ¿no? Tiene que dar argumentos, ¿no? En efecto. Muy bien, jóvenes. Ahora veamos las disciplinas filosóficas, ¿no? Las disciplinas filosóficas, ¿no? A ver, jóvenes, solamente para ver si me han comprendido esto. Si les viene la siguiente pregunta en el primer examen. Cuando los filósofos, ¿no? Digamos, presocráticos se preguntan cuál es el arjé, cuál es el principio del cosmos, cuál es la raíz del cosmos, ¿qué características de la actitud filosófica están, ¿no? Y le vienen estas cuatro claves: radical, racional, crítica y problemática. ¿No? Radical, ¿no? A la raíz, ¿no? Recuerden, jóvenes, les van a poner un ejemplo y van a, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien. Continuemos, ¿no? A ver, jóvenes, hay muchas disciplinas filosóficas, ¿no? Es más, nosotros en este curso, a partir de la semana 7, vamos a discutir disciplinas filosóficas, ¿no? Epistemología, vamos, argumentación, lógica, semanas de nociología, historia de la ciencia, una semana de axiología, 2 de ética, 2 de estética, 2 de filosofía política, una de antropología filosófica, bueno, ontología no vemos. Así que de lo que se trata ahora es que ustedes asocien disciplina filosófica a objeto de estudio. Vamos a discutir con más lujos de detalles. Pero, naturalmente, asociar supone, por ejemplo, ontología, ser, y también, cuidado, cuidado, porque alguna vez vi una pregunta sobre esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, jóvenes, me confundí. Reflexiona sobre el ser, pero no solamente sobre el ser, también sobre la nada, que es lo contrario. Sobre el ente, sobre la realidad. Recuerdo que una vez vi una pregunta en un ciclo extraordinario, la pregunta de cuál es el arjé, el fundamento de la realidad. Es una pregunta que se discute en la disciplina filosófica conocida como, y los chicos no dieron con la clave, porque dijeron, profesor, usted me dijo que era ser. Sí, es ser, pero desde ese día aprendí, mejor les digo todo, digo, ¿no? Ser, nada, ente y realidad. Por ejemplo, Engels dice, el problema fundamental de la filosofía es la relación entre el ser y el pensar. ¿Cuál es el fundamento de la realidad?
¿El espíritu o la materia? Ya. Esa discusión de Engels, ¿en qué disciplina filosófica se lleva a cabo? ¿Cuál es el fundamento de la realidad? ¿La idea o la materia? Idea, idealistas. Materia, materialista. Pero eso se discute en la ontología. ¿No? Antropología filosófica. Todos los problemas relativos al hombre. ¿No? Al hombre. ¿No? Con hombre nos referimos a varones y mujeres, naturalmente, ¿no? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿No? El origen del hombre. De pronto hay un debate en San Marcos. Va el cardenal Cipriani y discute, digamos, con un biólogo sobre cuál es el origen del hombre. ¿Eso dónde se discute? En la antropología filosófica. Jóvenes, una pregunta. Están en la avenida Brasil y ven que una anciana está cruzando y viene un carro a toda velocidad, pero van a tener que decidir salvar a un perro o a ella. ¿A quién salvarían? ¿A la anciana o al perro? Al ser humano, dicen dos, no, es que es un dilema. ¿Al ser humano o al animal? ¿No? La mayoría a ver, jóvenes, al animal, a la anciana. Muy bien, ustedes van en contra de esa media, porque yo leí este estudio y la mayoría salvaría a la anciana, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque usualmente, jóvenes, ¿no? Creemos que el ser humano tiene más dignidad que un animal, ¿no? Entonces la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué creemos que la vida de un ser humano es superior a la de un animal? O sea, esa pregunta es ¿cuál es la esencia del hombre? ¿Qué distingue a un perro de un ser humano? ¿No? La razón, dicen algunos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la voluntad, el espíritu, ¿no, jóvenes? Entonces, tengan en cuenta eso. Bueno, estimada Pilar, en realidad todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, digamos, eso no es algo propio de un anciano, ¿no? Digamos, la pandemia nos ha enseñado eso, ¿no? Hay ancianos que se han recuperado y hay jóvenes de nuestra edad que han muerto de COVID, ¿no? Entonces, todos nos vamos a morir. Entonces, usualmente creemos que el ser humano tiene más dignidad que un animal. Por eso es una pregunta filosófica, por ejemplo, ¿no? Muy bien, pero también está el sentido de la vida. Albert Camus comienza el mito de Sísifo preguntándose. El problema fundamental de la filosofía es cuál es el sentido de la vida, si la vida merece la pena ser vivida. Porque si no merece la pena ser vivida, yo me puedo suicidar. Ese es el problema del sentido de la vida. También se discute en la antropología filosófica, ¿no, jóvenes? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Continuemos, nociología. A ver, jóvenes, yo veo este celular de color negro, ¿no? Sujeto, objeto, imagen mental. ¿El celular es de color negro en la realidad? ¿El celular es de color negro en la realidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Las cosas son del color que las percibimos? ¿No? Bueno, según la última teoría de la luz, no. Los colores son una interacción entre la luz y mi vista. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿podemos conocer la realidad tal y como es? Ese es un problema filosófico, la posibilidad. ¿Cuál es el origen de las ideas? ¿No? ¿Cuál es el origen de las ideas? La razón. Profesor, pero yo recuerdo Machu Picchu porque he estado ahí. La experiencia. Pero el recordar es un proceso racional. Ahí está el problema del origen del conocimiento. ¿Qué es la verdad? Porque todos queremos la verdad, ¿no? Decíamos, el gobierno no está diciendo la verdad sobre las cifras de los muertos. Exigimos a las personas, dime la verdad. Los cristianos están predicando, ¿no? En los parques se dicen, señalando la Biblia, acá está la verdad. ¿Qué están entendiendo por verdad? A ver, definamos la verdad. Problema filosófico que se discute dentro de la nociología, ¿no? Muy bien.
Epistemología. Jóvenes, yo les estoy haciendo todas estas preguntas porque les va a venir preguntas, uno, para conocer sus respuestas. O sea, lo menos que yo quiero hacer es motivar, ¿no? Cierta, digamos, chacota o algo por el estilo, ¿no? Les va a venir preguntas, por eso me estoy, o sea, no les va a venir qué disciplina filosófica reflexiona sobre la ciencia. Eso es una pregunta memorista. Les va a venir casos y por eso quiero que ya se familiaricen, ¿no? Muy bien. A ver. Sobre la axiología, ¿qué valoramos más? Sartre dice que en cada elección que tomas se muestra lo que más valoras. ¿Preferirías estudiar una carrera bien remunerada, pero que no te apasiona, o tu vocación, pero que no es una carrera bien remunerada? ¿Qué elegiría? La vocación, profesor, muy bien. Usted está haciendo una jerarquía axiológica, Rodrigo. Usted también, Javier, ¿no? Ismael. Muy bien, por ejemplo, es una jerarquía. Cuando eligen una persona para que sea su pareja, ¿prefieren un cuerpo bello o un alma bella? Elijan uno de los dos. Ya sé que se pueden dar los dos, ¿no? Pero, digamos, ¿qué prefieren? Alma bella, por ejemplo. Esa es una valoración. Pero jóvenes, de nuevo, yo me estoy dando cuenta que me he topado con un salón muy sui generis, porque la mayoría, Platón decía, ¿por qué los jóvenes prefieren un cuerpo bello a un alma bella? ¿Y por qué los gimnasios paran llenos? Si la mayoría de gente cultivara más su alma, las bibliotecas estarían más repletas, ¿no? Pero parece que están más los gimnasios, ¿no? Y en el Facebook usualmente se presumen cuerpos que cultura, ¿no? Aunque también hay cultura, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿qué les quiero decir? Que, de nuevo, esa es una valoración. Vamos a discutir sobre eso. ¿Por qué los chicos de CEPRE-UNI esperan con ansia sus cursos de matemática? Pero los chicos de Pre San Marcos de Bloque E se emocionan cuando les va a tocar filosofía. ¿Por qué no todos valoramos los mismos cursos de la misma manera? ¿No? Entonces, esa es una valoración, ¿no? Muy bien. Ética. Como decía el gran Sócrates, yo no solo quiero vivir, yo quiero vivir bien, ¿no? Entonces, quiero, como dice Sócrates, mirarme a un espejo y soportar mi mirada en el espejo, ¿no? Y no bajar mi mirada, no tener vergüenza de mí mismo. Porque como decía Sócrates, cuando estás solo, tu conciencia te está mirando. No es de eso de que nadie me esté mirando, no. Tu conciencia te está mirando, ¿no? Que no somos animales, no queremos solamente comer y reproducirnos, queremos tener una vida buena. ¿Pero qué es el bien? Aristóteles dirá que es ser feliz, Kant dirá que es cumplir con nuestro deber, John Stuart Mill con lo útil para la mayoría. Vamos a discutir también eso, ¿no, jóvenes? Estética. ¿Qué es lo bello? Cualquier objeto que esté en un museo es un objeto artístico. ¿Qué creen? Hay personas que ponen una banana, ¿no? Ahí está arte. $250,000 compraron esa banana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Javier, no es tanto así. Por ejemplo, Javier, pensemos, te regalo Los Miserables para que lo leas. Y tú lo lees y me dices, profesor, no me gustó Los Miserables. Porque usted diga que no le gustó Los Miserables, ¿Víctor Hugo va a dejar de estar en el canon de los clásicos? O por ejemplo, ¿no? Ven acá atrás, a ver, ya, acá atrás está el rostro de Beethoven, ¿no? Muy bien. Le regalo esos discos de Beethoven para que los escuche. Y usted dice, profesor, a mí me gusta más el reggaetón. Entonces Beethoven dejará de ser un buen autor de música clásica porque depende de usted la belleza. No tanto así, ¿eh? O sea, el canon es fuerte, ¿no? No porque a ustedes no les gusta Beethoven va a dejar de ser digamos, un clásico dentro de la música clásica. O no porque ustedes lean a Víctor Hugo y no les guste, ya quitamos a Víctor Hugo del podio de los clásicos. No todo es subjetivo. Hay cosas que trascienden. A la mayoría de personas les gustan los cuadros de Van Gogh, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Estoy creando, ¿cierto? Pero eso lo vamos a discutir con ciertos lujos de detalle, ¿no? Muy bien, ¿no? Bueno, hay una serie de especialistas, ¿no?
sobre, digamos, el arte, ¿no? Desde luego que sí. Claro, eso es lo que quiso criticar Duchamp y lo vamos a discutir. Claro que hay dificultades en la estética, ¿no? No estamos en matemática, ¿no? 2 más 2 es 4, ¿no? Ya ahí no se discute, ya no, ¿no? En estética, filosóficamente, por supuesto que lo hay, ¿no? Muy bien. Filosofía política. Vamos a discutir, por ejemplo, jóvenes, el tema del Estado. El Estado debe salvaguardar nuestra seguridad. Pero el Estado puede matar a personas en una marcha. ¿Será legítimo eso? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué respetamos el Estado? ¿Por qué cuando el Estado dice no salen el domingo, la gente no salía un tiempo? Por el contrato social, vamos a explicar que es el cuando le hemos cedido el poder al Estado, ¿no? La democracia será el mejor régimen de gobierno cuando la mayoría del Congreso aprueba leyes que van en contra de la población. ¿Eso será democracia? ¿No? También vamos a discutir, estimados alumnos, eso, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces hemos terminado. Acá están sus claves. Jóvenes, la siguiente semana yo voy a venir un par de minutos antes, ¿no? 12. Yo hoy día vine un poco temprano, pero estaba un su profesor de matemática. Voy a venir un par de minutos antes para discutir la lectura. ¿Por qué, jóvenes? Porque vienen lecturas en examen de admisión. En los exámenes de admisión vienen lecturas dentro de filosofía, ¿no? No en RB, no sé si vienen o no, pero en filosofía vienen textos filosóficos. Entonces, este es el lugar para que ustedes lo, digamos, practiquen, ¿no? Así que, ¿no? Bueno, en los PPTs posteriores voy a borrar la clave de la lectura. Lean la lectura y las preguntas que tengan, vamos a venir a practicarla la semana pasada y cualquier pregunta que tengan sobre la clase, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tengan en cuenta, jóvenes, por favor, eso, ¿no? Puede volver a explicar la respuesta de la 1, pero si no las hemos resuelto, estimada Pilar, ¿no? ¿Te refieres? ¿Es la pregunta de Platón? ¿Es la pregunta de Platón? Sí, ya, bueno, si es la pregunta de Platón, ¿no? Jóvenes, eso, digamos, quería decir que los dioses son sabios, los hombres son ignorantes. El filósofo es un hombre, pero que no quiere ser ignorante. El filósofo busca el conocimiento porque no lo tiene. Esa definición va acorde a ¿qué definición? Wittgenstein, Aristóteles o etimológica. Busco el saber, dice el filósofo, porque no tengo el saber. Es la definición etimológica. El filósofo no es un sabio, es un buscador de la sabiduría, estimada Pilar, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien, muy bien. No quiero ser injusto tampoco con su tiempo. Entonces, les voy a, ya para terminar la clase, estimados alumnos, ¿no? Por favor, a ver, poner lecturas ya. Muy bien, ¿no? Jóvenes, les voy a dejar un par de videos para que, ¿no? Un par de programas de filosofía, ¿no? Va a estar, jóvenes, por favor, en las notas compartidas. A ver, voy a poner en las notas compartidas, muy bien. Ahí están 3 buenos canales de filosofía y un par de videos sobre esta semana.